Consumo, las ventas de comercios PYME crecieron un 8,6% en junio, pero siguen debajo de los niveles prepandemia. El sector vendió en junio un 16% menos que en igual mes de 2019. De este tema vamos a estar hablando junto a Marina, con Fabián Tarrio de CAME, presidente de la Federación de Centros Comerciales, para ocuparnos ya no más de este tema y recibirlo a Fabián. Muchísimas gracias por el contacto, por la comunicación, para ir explicando un poco los métodos, los motivos del consumo. ¿Cómo le va, Fabián? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, muy bien me va. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Bien por aquí. Bueno, ¿cómo se analizan estos datos, Fabián, a priori? Y bueno, se analizan dentro de una realidad que es la de la pandemia, que en verdad en 2020 fue muy fuerte en cuanto a caída de ventas se refiere. Ustedes recordarán un cierre total, restricciones parciales, y en verdad gente asustada para salir, y fue muy baja la venta de 2020. Por eso que naturalmente para 2021 esperábamos un rebote de las ventas, y así se dio. Por eso estos últimos 3 meses, hablo de abril, mayo y junio, fueron subiendo las ventas con respecto a 2020. Claro. Porque, en verdad, como dije recién, eran muy bajas. Y este último mes, el de junio, que como CAME, ustedes saben que hace en todo el país la encuesta mensual desde hace varios años, mes contra mes del año anterior, mismo mes, digo, en general han subido un 8,6%. Comparando todos los rubros que ponderamos, que son 11, y que en definitiva hacen un promedio país desde La Quiaca hasta Jujuy, porque así es donde hacemos la encuesta nosotros. Pero aquí que contra el mismo mes, junio de 2019, como ustedes dijeron en el comienzo, cayeron 16%. Y esto era inevitable, es inevitable, y supongo que de a poco podremos superarlo, depende de muchos factores, obviamente. Bien, ya le vamos a consultar por esos factores que usted está referenciando, pero quería consultarle, Fabián, cuáles han sido los sectores que han tenido mejor desempeño en estos últimos 12 meses y cuáles son los que están más complicados en esos 11 rubros que ustedes relevan. Miren, en la cúpula de los que más aumentaron, pero porque habían caído muchísimo, claro, están como ser calzado, marroquinería, indumentaria, artículos deportivos. Esto se fue dando naturalmente en 2020 justamente porque la gente no acudía a sus trabajos, como office casi todos los empleados, no necesitaban comprarse un par de zapatos, una camisa nueva, y después estaban los negocios cerrados. Naturalmente, una vez que más o menos se empieza a normalizar la circulación, la habitualidad en algunos puestos de trabajo, muchos de ellos, naturalmente la gente tiende a necesitar comprar algo más. Por eso esos rubros son los que más han subido, pero no todos, evidentemente, como ser farmacias y perfumería, que fue en realidad los únicos que se mantenían en 2020 porque eran esenciales, farmacia, perfumería, algunas casas de cosméticos y demás, y alimentos y bebidas, naturalmente, no se mantienen parejos, no han disminuido ni subido, con pequeños márgenes hacia arriba y hacia abajo. Pero después, frente a junio de 2019, cayeron 16%, calzado y marroquinería 32%. Claro, o sea que, mucho. Fíjense ustedes, cuando hablamos de promedio 16, es porque ponderamos los 11 rubros. Claro. Pero en realidad calzados y marroquinería frente a 2019 cayó muchísimo. Por eso es que ahora incluso hemos pedido al Ministerio de Desarrollo Productivo que tenga en cuenta estas alternativas que se han dado en un sector tan castigado, pero tan numeroso como es calzado, indumentaria y demás, para que lo considere dentro de la hora 12 con 12 y 18 cuotas a partir del 1 de agosto, que es cuando se renueva o no, depende del ministerio, la hora 12.
Fabián, ustedes hablan de prudentes expectativas en los próximos meses. ¿En qué basan esos factores para ser prudentes respecto a el crecimiento que puede tener el comercio, las ventas? Mire, según opinan nuestros economistas y los economistas en general, digo los economistas de CAME, yo no lo soy, yo soy dirigente empresario y soy empresario PYME, pero digo los que están en el tema y el olfato de nosotros, los pymes. Fíjense ustedes que CAME representa a 1.500 cámaras en todo el país, que son más de 500.000 comercios minoristas. Entonces, esta historia del PYME que empezó de cero, que se hizo y que pasó varias crisis y subsiste y resiste y tiene un poder de resiliencia grande, es aplicable a la experiencia que tenemos a ver cómo viene la cosa. Y la verdad que las expectativas son muy moderadas, porque creemos que sí, de la mano del incentivo del gobierno, en un momento económico muy difícil, también, y de esto debemos decirlo, porque también juega en este tema del consumo, las elecciones próximas, que haya un poco más de movimiento interno. Para eso aparentemente va a haber un incentivo a los jubilados, sí. Se va a incentivar un poco los planes sociales, y dentro de ese contexto creo que tenemos alguna posibilidad de un consumo interno más dinámico, más activo y en definitiva más beneficioso para el sector comercial, ¿no? Bien. Fabián, sabe que hace algunos meses, bueno, siempre venimos dando cuenta de los informes de CAME y en otros escenarios lo que reclamaban era una disminución de las tarifas de gas, de electricidad, y en esta instancia lo escuchamos a usted hablando de la posibilidad del gobierno de fomentar el consumo. ¿Cuál es la evaluación que hacen de estas iniciativas como un programa Ahora 24, Ahora 12, un bono a jubilados, una inyección en los ingresos, en el salario mínimo, los programas sociales? ¿Ustedes creen que se traduce en resultados? ¿Tiene un impacto positivo? ¿Cómo lo reciben? Miren, nosotros hace 2 meses más o menos, presentamos un plan de contingencia, sí, que justamente contempla esto que usted dice. O sea, el tema es que la presión tributaria en general, no las tarifas solamente, las tarifas de los servicios, la presión tributaria es tan grande, tan enorme, sobre todo la PYME afecta muchísimo. Hablo de los impuestos municipales, provinciales y nacionales. Hay más de 160 impuestos entre unos y otros. Usted se imagina que la presión impositiva es de las más grandes del mundo, esto está comprobado, y esto también es una piedra en el camino. Por eso es que ahí pedimos justamente contemplar lo antes posible una reforma tributaria que haga del trabajo la herramienta necesaria para salir de un estancamiento económico y un agravamiento de la inflación. Porque lo que yo dije recién de los planes, un poco incentivarlos un poco más, aumentarle a los jubilados, con toda justicia, porque ustedes piensen que el 80% de los jubilados cobran la jubilación mínima, que son 23.000 pesos, sí, pesos más, pesos menos. En verdad, el jubilado gasta todo lo que gana en alimentos, bebidas y remedios, y un poquito cuando tiene alguna posibilidad de una ayuda de un familiar o demás. Pero es verdad que cualquier plan que inyecte dinero al mercado, en una situación como la actual, salvo aquellos que tengan un ingreso importante, que quizás atesoren en moneda dura, pero el que trabaja, el salario normal, medio, habitual, va al consumo. Lo consume. Cuando va al consumo, significa que beneficia al comercio en general. Bien. ¿Y los programas Ahora 12 y Ahora 24, ustedes evalúan que tiene un impacto positivo? Sí, miren, cuando fue el último, no el vigente hoy por hoy, el último que fue entre el 31 de diciembre y el 30 de marzo, ahí se implementó también no solo unas posibilidades de comprar inclusive indumentaria y calzado y otros, unos cuantos artículos, en 12 y 18 cuotas con un interés bajo, que en muchos casos
absorbió el comerciante para poder vender, y además le daban al consumidor la posibilidad de empezar a pagar la primera cuota a los 90 días. Esto es un esfuerzo que hizo el gobierno y el sector financiero. Sector financiero que nosotros debemos decir que, como nunca ha perdido plata, no está mal que haga ese esfuerzo en pos de una mayor productividad. Es el sector que siempre consumo. crece. Miren, esto es así. Ellos van a decir que no, nosotros somos amigos de algunos de los dirigentes que tienen la responsabilidad de conducir las entidades que representan al sector financiero, pero no nos callamos la boca cuando debemos decir lo que debemos decir. Ahora, como dije al principio de esta charla, nosotros hemos ahora solicitado al ministro de la Producción, Matías Culfas, que contemple la posibilidad de que a partir del 1 de agosto y hasta fin de año exista esta primera impresión que se dio en enero hasta marzo, que fue la de 90 días de gracia para pagar la primera cuota, incluir nuevamente, porque lo sacaron, calzado e indumentaria. Miren, de las ventas de lo que no sea alimentos, calzado e indumentaria marcha a la cabeza del consumo. Claro. Así que es un sector importante, pero no solo para el comercio, imagínense, para la industria pyme, que trabaja y mucho con el sector textil, claro. El sector de calzado también es muy importante. El sector de calzado, no hablamos solamente del zapato tradicional, sino de la zapatilla, que hoy por hoy tiene una presencia importante en el mercado, ¿no? Fabián, uno nota en estas situaciones que el incentivo al consumo que genera el gobierno normalmente genera buenos resultados. El tema son los programas, los proyectos a largo plazo. Son todos muy cortos, que duran 30, 60, 90, 120 días. Estos planes, ahora 12, ahora 24, empiezan y terminan, se acaban. Por ahí con una política más previsible, el crecimiento del comercio empieza a ser un poco más estable. Uno nota mucha fluctuación respecto a la comparativa que empiezan a realizar, ¿no? Miren, más allá de lo conveniente o no que yo considere, o CAME considera que son para el consumo interno inmediato estas medidas, pero debo reconocer que son parches. Son parches que no hacen a una economía sana, a una economía de crecimiento. La economía de crecimiento habla de una inflación relativamente baja, no pretendemos que baje incluso ni siquiera a los índices de los países vecinos. Pretendemos que baje de a poco para que haya estabilidad, haya previsibilidad en cuanto a lo que el futuro nos depara, seamos fabricantes, pymes, o seamos comerciantes o productores regionales, porque cuando hay inflación alta como la que tenemos, no hay referencia de precios. Claro. Y eso afecta a toda la comunidad y afecta al consumidor, fundamentalmente, y al crecimiento ordenado de una economía que tiene que abrirse, digo, para que podamos producir, poder importar los insumos que necesitamos para fabricar y poder ofrecerle al mercado interno productos de calidad que en muchos casos llevan insumos externos. Así que sí, usted tiene razón, la economía no se arregla con parches, se arregla con planes a futuro. Exacto. Sí, sí, y un tema no menor, usted lo mencionaba, la inflación. Tarrigo, muchísimas gracias por el contacto y por el tiempo, muy amable, ¿eh? Un gusto, que le vaya muy bien, adiós. Un abrazo, hasta cualquier momento.